Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo una noche más a este rincón del cinéfilo y hoy os voy a comentar una película que aunque ya tiene unos cuantos años, es relativamente moderna, es del año 1996. La verdad es que supuso un auténtico éxito de taquilla y también de crítica en su momento y para mí, que ya también me considero además de cinéfilo un gran lector, pues para mí supone la mejor adaptación de la novela de uno de los mayores relatos de William Shakespeare y uno de sus más conocidos, por así decirlo, conocidas obras. Estoy hablando de Hamlet, del director inglés británico Kenneth Branagh, y para mí es la mejor versión que se ha realizado en el cine a la gran pantalla del texto del inmortal dramaturgo inglés. Y la verdad es que es una película con un reparto coral y con una dirección de actores y sobre todo una cuidadísima dirección artística que realmente merece la pena comentar desde todos los puntos de vista, ya que a mi modo de ver aquí Kenneth Branagh, tanto como guionista, adaptador, como actor y como director, realizó con diferencia su mejor trabajo. Kenneth Branagh es un actor que empezó en el teatro inglés. La verdad es que allí en Inglaterra pues es bastante reputado. Y como actor, pues la verdad es que en el teatro yo que he tenido el privilegio no de verle, evidentemente, allí en Inglaterra ni en Londres, en el teatro ni no lo he visto, pero sí que he visto alguna de sus adaptaciones o como teatro, dirigidas además, o dirigido por el también actor Derek Jacobi. La verdad es que se mueve como pez en el agua en lo que son en las tablas inglesas. La verdad es que Kenneth Branagh es un actor todoterreno que se ha sabido adaptar a muchísimos papeles, a muchísimas clases de interpretaciones, siempre con un estilo bastante desaforado. Es un actor que siempre, debido a su origen teatral, pues cuando interpreta papeles en el cine, la verdad es que tiende un poquito a la sobreactuación, pero la verdad es que siempre teniendo detrás la mano de un director realmente sabio y él en labores de director, siempre se ha calmado un poquito en lo que se refiere a esa exagerada sobreactuación de vez en cuando que ha imprimido a sus papeles. Pero eso también no quita de que en la mayoría de las secuencias Kenneth Branagh pues resulte un actor ya no todoterreno, ya no solo todoterreno, un actor muy camaleónico, un actor que está llenísimo de registros, capaz de pasar de la comedia al drama de una facilidad pasmosa, y que es sin duda alguna hoy uno de los mejores actores ingleses, que nos ha dado Inglaterra provenientes del teatro. Kenneth Branagh siempre ha tenido una especial predilección por las películas de época. Muchas de las películas que él ha realizado, por ejemplo, Mucho ruido y pocas nueces, del año 1992, también una adaptación del texto de William Shakespeare, también supuso para él pues un gran reto, ya que tuvo que acaparar todo lo que es la dirección artística de un relato ya adaptado también de la novela de William Shakespeare, y sobre todo Enrique V, por la que tuvo en 1989 una más que merecida nominación al mejor director que obtuvo la película. Kenneth Branagh, que empezó en el cine inglés pues con una película de los 80, a finales de los 80, ya no solo la de Enrique V, una película que ha sido bastante poco conocida, pero que realmente sí que tiene, por así decirlo, en su reparto coral y en la dirección de actores, tiene un guión bastante original. Se llama Los amigos de Peter, en el que en esa película conoció evidentemente a la que fue durante mucho tiempo su mujer, que es la también actriz y mucha mejor actriz que él, Emma Thompson, la protagonista de otra película, gran película de época, que es Regreso a Hogwarts End, de James Ivory, que también en su día comentaré aquí en el canal. Con Los amigos de Peter, con mucho ruido, pocas nueces, y con Enrique V, la verdad es que Kenneth Branagh empezaba una filmografía realmente notable, que fue subiendo peldaños hasta que en 1996 pues se estrenó la película que os voy a comentar esta noche, Hamlet, una adaptación de 4 horas de duración, o de casi 4 horas de duración, que prácticamente adapta la totalidad del texto de la novela de William Shakespeare, con un reparto coral realmente impresionante. Ya no solo tenemos a Kenneth Branagh haciendo del papel de Hamlet, tenemos a su profesor, el que fue su profesor durante tanto tiempo, como os he comentado durante el vídeo, que fue Derek Jacobi. Tenemos a Julie Christie haciendo de la madre de Hamlet, la madre del protagonista, la protagonista de Doctor Zhivago.
tenemos a una de las mayores promesas del Hollywood de finales de los 90, que luego se consagraría en la película Titanic, que es, como en la foto que os he puesto, a Kate Winslet, también ganadora de un Oscar a la mejor actriz por El Lector, y una de las mejores actrices que tenemos en el panorama actual, en el panorama cinematográfico, y una serie de cameos realmente impresionantes, como fueron Gerard Depardieu, Billy Crystal, y sobre todo un Charlton Heston que hace de actor, de comediante, de una pequeña compañía de actores que el protagonista, Kenneth Branagh, que el protagonista Hamlet, contrata para que lleven a cabo una especie como de opereta, o como de pequeña interpretación, cuando Hamlet ya conoce las circunstancias que rodaron a la muerte de su padre. Como os he dicho, la película pues prácticamente adapta la totalidad del texto de William Shakespeare, pero con una factura técnica realmente inmediable. La novela de William Shakespeare, Hamlet, está ambientada evidentemente en la Edad Media, pero Kenneth Branagh, debido a la pasión que él tiene por el cine de época, pues quiso trasladarlo al siglo XIX, en el que todo la dirección de, ya no solo la dirección de actores, el vestuario, el diseño, la dirección artística, los decorados, absolutamente todo es de esa Dinamarca, pero más ambientada en el siglo XIX, la etapa de 1800-1850, metiendo una serie de conflictos que tuvo también Dinamarca, o sea, el país danés, que estaba realmente en un terrible declive por la muerte del padre de Hamlet, también llamado Hamlet, y por la ascendencia al trono del tío de Hamlet, que lo único que quería era matar al padre de Hamlet para también acostarse con su madre y evidentemente gobernar en todo el país danés. También la película, al igual que la novela, pues también nos narra una serie de acontecimientos bélicos que tenía entonces Dinamarca con los países allegados o los países colindantes que tenía a su alrededor. Por ejemplo, hay un papel interpretado por Rufus Sewell, que hace de general de las tropas. Ahora no me acuerdo cuál era el país, porque la verdad es que la película no la he revisado. Como siempre os digo que mis críticas son totalmente improvisadas, haciendo el papel del joven Fortinbras, que era un capitán general, o mejor dicho, un general de una gran compañía bélica, que lo que quería era invadir el país de Dinamarca, aprovechando la debilidad, el fallecimiento del rey Hamlet, y también la ascendencia al trono de su hermano, más preocupados por asuntos de cama, por así decirlo, que ocupado en realmente todas las labores de política exterior que tenía Dinamarca por aquel entonces, en lo que se refiere a la novela de William Shakespeare. Pero hablando ya de lo que es el gran argumento del film, os diré que William Shakespeare, para lo que no os conocéis, pero vamos, seguro le conocéis al gran dramaturgo inglés por excelencia, pues era un director, era un gran escritor, y también escritor general de novelas y también de representaciones teatrales en la Edad Media, aquellos corrales de comedias que tuvimos aquí en España, pero trasladados, digamos, a la Inglaterra. Se puede decir que William Shakespeare fue prácticamente coetáneo de Miguel de Cervantes, nuestro gran insigne escritor, cuando se llevaban evidentemente los corrales de comedias, cuando se llevaban pues aquellas interpretaciones teatrales donde la mujer no podía o todavía interpretar papeles, sino que eran los hombres los que se vestían realmente de mujeres. Por así decirlo, esos combates intelectuales que tenía Shakespeare con otros escritores de la época, para llevar evidentemente pues todos sus personajes, todas sus novelas a lo que se puede decir que eran las grandes tragedias. William Shakespeare era un escritor que se caracterizó por llevar toda clase de tragedias a los teatros londineses, a los teatros de Inglaterra, y luego plasmarlos en los escritos, en sus libros, en sus novelas. Tenemos pues la traición, tenemos los celos, el amor, la venganza, todas plasmadas evidentemente en todas sus novelas. Hamlet, la tragedia que representa evidentemente es la venganza, es decir, es la venganza que Hamlet, es decir, el papel de Kenneth Branagh, tiene hacia su tío por haber matado, lógicamente, a su padre. Aún así, por ejemplo, también William Shakespeare escribió todas las grandes tragedias, por ejemplo, el amor representado en Romeo y Julieta, los celos representado en Otelo. Todas ellas han sido pues objeto de adaptaciones cinematográficas, pero para mi gusto, Hamlet, realizada en el 96 por Kenneth Branagh, representa la más rica y la más compleja de todas ellas. Ya no solo le reviesa el gran reparto que tiene y su gran y extensa duración del film en sí mismo,
sino también porque todo lo que es esa congoja que tenía el personaje de Hamlet, interpretado por Kenneth Branagh, lo traslada Kenneth Branagh precisamente de una fuerza dramática realmente impresionante en toda la película. Kenneth Branagh estuvo nominado al Oscar, al mejor actor, en este papel, pero en ese año pues se lo llevó el Oscar se lo llevó Jeffrey Rush, el actor también australiano, que le conocemos por hacer de Barbossa en Piratas del Caribe, por una película llamada Shine. Yo esa película no la he visto. Jeffrey Rush entiendo de que es un gran actor, pero yo, a mi modo de entender, Hamlet, en el papel interpretado por Kenneth Branagh, estaba bastante superior aquel año. Tuvo 2 nominaciones al Oscar, además de la de Mejor Actor, y también tuvo 4 nominaciones a los premios BAFTA, que son los Oscar británicos. El argumento, como os acabo de decir, pues evidentemente es la representación de la tragedia de la venganza que realiza Hamlet para vengarse de su tío por la muerte de su padre. Por así decirlo, un alarde de corte fantástico, pues Kenneth Branagh decide plasmar el espíritu de su padre, y es el espíritu de su padre, el de Hamlet, el que le va dictando qué es lo que ha ocurrido con él y cuáles han sido los motivos de su fallecimiento, de su muerte y de su asesinato. También la complicidad que hubo también de unas determinadas personas dentro de la corte de Hamlet, apoyando el encumbramiento de su hermano al trono, el motivo por el cual pues asesina al padre de Hamlet. Y pues la película se desarrolla lo que es todas las maquinaciones y toda la venganza que el personaje de Kenneth Branagh, de Hamlet, va elaborando a cada paso que realiza su tío. Es decir, él va hablando con una serie de personas, con su madre, pero solo es él, es decir, Hamlet, el que puede ver solo al espíritu de su padre y el que le va dictando un poquito las directrices para esa ansiada venganza. Todos los personajes en esta película, a diferencia de otras de Kenneth Branagh, debido también a la extensión de la película, prácticamente 4 horas de duración, tienen realmente momentos estelares. Tenemos a Drake Jacobi haciendo del tío de Hamlet, tenemos a Kate Winslet haciendo en el papel de Ofelia, tenemos que es la amante de Hamlet, que es la hija de uno de los principales generales de su tío, es decir, de su rey actual. Tenemos a Julie Christie haciendo la protagonista de Doctor Zhivago, haciendo de madre de Hamlet. Tenemos a Billy Crystal en una pequeña intervención, así como por ejemplo a Gerard Depardieu, a Robin Williams y una serie de actores secundarios que, por así decirlo, tienen su pequeño momento de gloria en esta película, pero que la mayoría de ellos saben desarrollarse y que sí que tienen un proceso creciente dramático de evolución del personaje dentro de las 4 largas horas que tiene la película. El momento evidentemente cumbre del film y también de la novela es el, por así llamarlo, cara a cara que tiene Hamlet delante de un espejo, pronunciando aquellas palabras tan elocuentes o tan importantes dentro de la novela, que es el ser o no ser. Ese momento Kenneth Branagh no podía fallar, ya que precisamente es uno de los puntos cumbre que tiene la novela. La novela, después del ser o no ser, la personalidad de Hamlet es como si cambiara radicalmente y tiene un pequeño como pequeños atisbos de locura que le van encendiendo hasta su final fallecimiento, su enfrentamiento con una serie de personas que estaban también metidas dentro del meollo del asesinato de su padre, etcétera, etcétera. Otros que evidentemente no lo sabían, pero que para él todos son culpables, para él todos son sospechosos. En ese momento en el que Hamlet le dice a su hijo Hamlet también que él ha asesinado, él ya tiende a desconfiar de todos. Y por lo tanto, pues evidentemente va maquinando su venganza, pero de una manera muy lenta. Es decir, para William Shakespeare, para Hamlet, la venganza, por así decirlo, se sirve fría. Otro de los momentos importantes que tiene, además del ser o no ser, que Kenneth Branagh en esta película lo realiza con un pequeño, por así decirlo, plano secuencia realmente impresionante, enfocando siempre el espejo en el que se está reflejando Hamlet en ese momento, está cinematográficamente muy pulido. Es decir, la interpretación ahí de Kenneth Branagh es lo suficientemente, por así decirlo, magistral y brillante para que todas las líneas de diálogo, cada palabra, cada momento, sea lo suficientemente potente para que el espectador se quede clavado en la butaca. Es decir, no es la típica secuencia en la que se van cortando, luego las secuencias se van montando
en postproducción, la sala de montaje, todo está realizado en un plano secuencia, o en pequeños planos secuencia realmente impresionantes. Ahí es donde Kenneth Branagh, la verdad, es que da visos de ser el gran y maravilloso actor que es. Aunque luego, evidentemente, en la película sí que tiene momentos en el que tiende un pelín, un poco a la sobreactuación, debido a que el origen del personaje era teatral. Como os he comentado antes, William Shakespeare representaba sus obras en los teatros londinenses y en los corrales de comedias de aquella época de la Edad Media. Por lo tanto, pues había que tener interpretaciones, por así decirlo, para la plebe, pues un poquito exageradas. Aunque en este caso, pues hay algunas secuencias en las que Kenneth Branagh se pasa pelín de rosca. Pero bueno, como la película es suya, pues se le perdona. Porque realmente todo lo que es la interpretación de Kenneth Branagh durante toda la película es realmente notable. Otra de las interpretaciones realmente fascinantes que tiene la película es la de Kate Winslet. Kate Winslet, que había sido cinematográficamente descubierta un año antes en Criaturas Celestiales de Peter Jackson, realiza en esta película uno de sus mejores papeles, el papel de Ofelia, que termina volviéndose loca debido al asesinato de su padre por parte precisamente de Hamlet, debido a que le confunde pues con su tío, le confunde con una persona que puede ir en contra de sus intereses, pero que Kate Winslet, haciendo de Ofelia, clava a su personaje desde el primer minuto. Es decir, es la contraparte perfecta de Hamlet. Los dos protagonistas, porque entonces eran bastante jovencitos, Kate Winslet mucho más que Kenneth Branagh, pues realizan una pareja que tiene química. O sea, se nota que, por así decirlo, y es una opinión personal, para mí los actores ingleses son los mejores actores del mundo, porque muchos de ellos se han forjado en el teatro inglés. Y el teatro inglés se puede decir que es una prueba de fuego para toda clase de actores. Como decía Humphrey Bogart, el protagonista de Casablanca, un actor se ve realmente cuando sabe interpretar papeles de William Shakespeare. Interpretando a Hamlet, interpretando cualquier papel de William Shakespeare, debido a la riqueza ya no solo de los diálogos y de la trama, sino de todos los registros dramáticos que puede llegar a tener un personaje escrito de la mano de William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés. Otro de los personajes fascinantes y que realmente magníficamente interpretados es el del tío de Hamlet, interpretado por Derek Jacobi. Derek Jacobi es un actor también inglés que fue profesor de Kenneth Branagh en la escuela de cine y también le dirigió a él en la versión de Hamlet del teatro. A la adaptación de cine fue al revés, fue Hamlet quien ya dirigió a Derek Jacobi. Luego también tenemos a Julie Christie, la protagonista de Doctor Zhivago, en un papel más secundario, porque la madre de Hamlet no tiene tanto protagonismo en la novela y por lo tanto en la película, porque yo considero que la película es prácticamente una adaptación directa. Yo después de ver esta película, hace ya bastante tiempo, cuando me la compré en cinta VHS, un pack doble, me leí a continuación la novela de William Shakespeare, que no la había leído, había sido una de las de Shakespeare que no había leído. Y es que es prácticamente, no palabra por palabra, pero acontecimiento tras acontecimiento, personaje tras personaje, secuencia tras secuencia, es que todo es una adaptación directa, por así decirlo, del texto de William Shakespeare. Y luego tenemos también otra serie de actores secundarios, como por ejemplo, ya los he dicho, pero también tenemos a Jack Lemmon. Aquí los tengo aquí en lo que viene en la portada del DVD. A Rufus Sewell, a Robin Williams, como os he dicho, a Gerard Depardieu. Es decir, una serie de actores en el que Kenneth Branagh se rodeó prácticamente de lo mejorcito, tener un elenco de actores muy bueno para que todos ellos bordaran su momento cumbre. Jack Lemmon es el vigilante que ve por primera vez al espíritu, es el personaje que ve por primera vez el espíritu del padre de Hamlet, del anterior rey de Dinamarca. Y es el que junto con un amigo suyo le comenta al joven Hamlet, entonces príncipe de Dinamarca, que la figura del espíritu de su padre ha aparecido. Y es el desencadenante de todos los acontecimientos y del proceso de locura que luego el personaje de Hamlet va a tener propiamente dicho durante toda la película. Hay otra serie de papeles secundarios que también están interpretados por otros actores, como es el amigo íntimo de Hamlet, como es el papel de Fortinbras, interpretado por Rufus Sewell, y una serie de intérpretes que la verdad es que no me acuerdo de los nombres. Si veis la película los vais a reconocer seguramente, pero que son capitales para el desarrollo de la acción. Sobre todo casi al final de la película, esa, por así decirlo, batalla de esgrima que tiene el Hamlet
con el hijo de uno de los generales que él mismo había asesinado. Y que ahí desencadena, ahí al final, por un veneno que tenían las espadas, pues prácticamente todo lo que es muerte tras muerte tras muerte, de todo lo que iba a ser el proceso del final, del clímax final de la película. La verdad es que la película, en sus 4 horas de duración, que es muy larga, da para mucho en lo que se refiere a secuencias. Tenemos también algunos puntos de comedia, sobre todo drama, pero para que os hagáis una idea, yo os quiero decir que es una versión muy teatral. Es decir, el cine de Kenneth Branagh está bastante influenciado por el teatro, del que él viene. Es decir, las interpretaciones no son interpretaciones de estrellas de Hollywood, como os pueda decir, como Mel Gibson o Denzel Washington. Son interpretaciones muy basadas en el teatro. Es decir, sus registros dramáticos, al venir muchos de ellos, la mayoría de ellos del teatro, pues evidentemente tienen un poquito de exagerada gestualidad. Las actitudes, las miradas, las poses que tienen, son realmente todas muy teatrales. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Charlton Heston, que es uno de los que pertenece a ese grupo de teatro que contrata a Hamlet para hacer una representación parecida al fallecimiento de su padre, el asesinato de su padre, en el que evidentemente Charlton Heston, su interpretación es más rígida, más fría, más acartonada, pero evidentemente no es peor. O sea, Charlton Heston ya cuando realizó esta película era un actor ya muy mayor, con evidentemente una gran experiencia, una gran carga dramática en sus papeles, en los que interpretó en sus últimos años de carrera, pero que se le ve que no es tan exagerado en todas sus expresiones, en sus miradas, en sus actitudes, en sus poses, en todo ello, y es un poco más fría, más acartonada, aunque tiene un monólogo recitando realmente soberbio, como yo pocas veces había visto a Charlton Heston. Pero evidentemente, en comparación con la interpretación de Kenneth Branagh, es mucho más más exagerada. Es un personaje que, por así decirlo, un actor que evidentemente tiende a la sobreactuación, pero no una sobreactuación que esté planificada desde un primer momento, sino porque como él viene del teatro, esa sobreactuación ya la tiene en su método de interpretación. O sea, Kenneth Branagh es un gran actor, pero evidentemente para cine tiene algunos momentos que no termina de cuajar o realmente parece muy exagerado. Todo es debido a las raíces teatrales de Kenneth Branagh. Eso es lo que se refiere al argumento de las interpretaciones, que para mí están a un nivel realmente superlativo. Y también el argumento os puedo decir que sigue punto por punto todas las directrices marcadas por la novela de William Shakespeare, por esa obra de teatro de William Shakespeare. Técnicamente la película también es sobresaliente. Es decir, Kenneth Branagh es un director que se ha empapado muchísimo de los clásicos y que tiende a filmar sus películas con grandes planos secuencia, en el que utiliza la cámara para girar en torno, y es un recurso que lo utiliza mucho, girar en torno a los actores que en ese momento estén interpretando sus papeles, que estén con diálogos, con monólogos, y la cámara moviéndose constantemente alrededor de ellos. Es decir, como una especie como de envolvente, como si el espectador fuera otro personaje más que está dentro de la acción y que está viéndoles desde todas las perspectivas. Es decir, el cine de Kenneth Branagh no es un cine de corta y pega secuencias o planos uno detrás del otro. Es un cine más basado, como tiene origen teatral, en el plano secuencia, es decir, en el que la cámara va girando, moviéndose en función del movimiento de los actores y les da plena libertad para poder desarrollar sus papeles completamente. Kenneth Branagh también filma tanto los interiores de los decorados de su palacio de Dinamarca con toda riqueza de detalles. Lo que son las escaleras, lo que son las puertas, las subidas, las bajadas, el movimiento que hay entre habitaciones, las persecuciones, las intrigas palaciegas, todo ello lo filma moviendo la cámara con panorámicas, con travelings. Le gusta poco a Kenneth Branagh cuando planifica sus secuencias, le gusta muy poco el corta y pega, como por ejemplo directores como Michael Bay o directores de películas de acción. Él, al tener, insisto, un origen teatral, pues le gusta dejar la cámara quieta o en movimiento, pero que siempre deje libertad a los actores para moverse dentro del plano secuencia, y que pueda enfocar puertas, ventanas, pasillos, para la entrada de actores constantemente dentro de la secuencia. Si veis la película, pues hay muchísimas secuencias en las que un grupo de actores están interpretando su papel, tienen un monólogo, un diálogo, y que hay siempre planos en los que hay puertas, pasillos en el que
hay un ir y venir de actores completamente que se incorporan a la conversación, que salen de ella, todo en plano secuencia. Es decir, Kenneth Branagh dirige su película como si fuera pues esto, ¿cómo se llama? El escenario de un teatro, dejando a los actores que se muevan por completo. La verdad es que es una forma de planificar que a mí, por ejemplo, me gusta. Es muy deudora del Hollywood clásico y para nada tiene que ver con el Hollywood moderno que hoy en día tenemos de mucho movimiento, de un montaje muy acelerado. Es una manera de filmar completamente clásica. Luego lo que es la utilización de la banda sonora, compuesta por Patrick Doyle, fantástica, en el que si veis la película vais a reconocer pues también la voz del mejor tenor del mundo que tenemos actualmente, que es Plácido Domingo. Plácido Domingo para esta película compuso la canción de los créditos finales y también se le puede oír en algunos pequeños fragmentos a lo largo de la película. Kenneth Branagh contactó con él personalmente para que pudiera hacer la canción del final, es decir, de ese final del clímax en el que él fallece y en el que prácticamente todos los actores o todos los personajes también han tenido su momento. Entonces, en una aparición prácticamente al final de Richard Attenborough, que es el director de cine y actor que le vimos en Parque Jurásico, John Hammond, cuando entra y ve pues todo el macabro despliegue de fallecimientos, de cadáveres dentro de lo que es el castillo, el palacio de Hamlet de Dinamarca, entonces es cuando empiezan a sonar los acordes de la banda sonora final compuesta por Patrick Doyle e interpretada por Plácido Domingo, en un final completamente apoteósico. La verdad es que os puedo decir que Hamlet de Kenneth Branagh es para mí la mejor adaptación que hay de una novela de William Shakespeare. La mejor, en el que sus actores estaban todos en estado de gracia, la mayoría de ellos muy jóvenes, como son todos los personajes que rodean a Hamlet, incluidas Kate Winslet, incluido el propio Kenneth Branagh, que tenían muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de darse a conocer al mundo. Hamlet es la película por la que Kenneth Branagh ya empezó a ser conocido internacionalmente, conocido por el gran público, ya no solo en Inglaterra, sino en el Hollywood actual. El elenco de actores que consiguió reunir para esta película es realmente soberbio. Yo creo que es de los mejores que he visto. Pero es un director que ha ido un poquito en decaimiento. La última película que estrenó, la de Asesinato en el Orient Express, yo creo que compone un Hércules Poirot que no tiene absolutamente nada que ver con las novelas de Agatha Christie, ni con el personaje que creó Agatha Christie. Yo creo que Kenneth Branagh lo puede hacer mejor. También dirigió, para los amantes de los cómics de Marvel, la primera película de Thor. También un poquito, por así decirlo, que le faltaba acción y garra en las secuencias de batallas y todo esto. Pero todo es, insisto, porque Kenneth Branagh es un director que proviene del teatro y tanto su dirección como sus interpretaciones son totalmente, por así decirlo, y nunca mejor dicho, teatrales. Pero eso no quita para que sea un buen director, sea un mejor actor y sinceramente sea uno de los mayores valores que ha tenido Hollywood en los últimos años. Para mí Kenneth Branagh es un gran actor, que se rodeó en esta película también de un elenco estupendo, extraordinario, que ha sabido llevar el texto de William Shakespeare muy complejo, muy rico en detalles y muy difícil a la gran pantalla de una manera extraordinaria, tanto argumental como técnicamente y como artísticamente, y que para mí es la mejor adaptación de un texto de William Shakespeare que se ha producido en la gran pantalla, superando muy de lejos a una versión que se hizo en 1948 de la mano de Laurence Olivier y la que se hizo un año antes que también hizo Mel Gibson. Esta película le da 1000 vueltas a todas las versiones de Hamlet y 1000 vueltas a todas las adaptaciones de un texto de William Shakespeare que se hayan podido hacer. Para mí Hamlet de Kenneth Branagh es una pequeña joya del cine moderno, relativamente, de los últimos 10, 15, 20 años, que supuso la consagración de Kenneth Branagh como actor, la consagración de Kate Winslet como una nueva promesa del cine norteamericano y de Hollywood, y que ha conseguido que por esta película, que se le reconsidere y que se le considere actualmente como el gran cinéfilo, como el gran director y como el gran actor que es actualmente Kenneth Branagh. Un actor inglés, de los mejores que puede tener hoy en día Hollywood, que su carrera no va ascendiendo como debería de ir, pero yo creo que en cualquier momento puede despegar. Yo creo que si Kenneth Branagh vuelve a adaptar un texto de William Shakespeare, como pueda ser cualquiera de sus otras tragedias, volverá a remontar el vuelo y ofrecernos una película de gran calidad. Esta es una pequeña joya del cine de los últimos años, ya os digo,
merecedora de todos los elogios que podáis tener, filmada a un estilo muy clásico y interpretada por un elenco de actores fantásticos que en ese momento supusieron un punto y aparte en el Hollywood de ese momento, y que realmente hoy en día están en lo más alto de la cumbre del séptimo arte. Kate Winslet, su carrera es meteórica, Kenneth Branagh también es muy conocido, y Derek Jacobi, Julie Christie, Jack Lemmon, tristemente ya fallecido, Robin Williams también, Rufus Sewell, todos ellos son muy conocidos hoy en día. ¿Por qué películas fueron conocidos? Indudablemente por Hamlet, de Kenneth Branagh, una joya del cine de los últimos años. Espero que la disfrutéis, que leáis también la novela, es muy importante leer, no solo ver películas, también leer, y que podáis compararlas y daros cuenta vosotros mismos de hasta qué punto Kenneth Branagh supo adaptar magistralmente el texto del dramaturgo Shakespeare. Buenas noches y que la disfrutéis.